Meditación del Evangelio de hoy, domingo 26 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, capítulo 4, versículo del 14 al 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escríbelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos esclavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en Cristo te has hecho presente en nuestra historia. Por eso es relativamente fácil tener el deseo de seguirte. Pero qué difícil es continuar con entusiasmo cuando se empiezan a experimentar las exigencias de tu seguimiento. Para preservar en la fidelidad necesito de tu gracia. Te la pido en esta oración. Señor, ayúdame a tomar cada día como una oportunidad para crecer en el amor, en la imitación, en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Nos lo cuenta Lucas. Entró en la sinagoga, como era de costumbre, los días de sábado, y se puso en pie para hacer la lectura. El sábado, que este médico del alma escribió su evangelio hacia el año 65 o 70 de nuestra era. Esto significa que nos está relatando una historia ya pasada, pero muy entrañable para él y para la entera comunidad cristiana de los inicios. Había que conservar por escrito el tesoro de estos recuerdos tan valiosos para que sirvieran de enseñanzas a las futuras generaciones de cristianos. Pero además el evangelista está evocado algo que había sucedido 20 o 25 años atrás, cuando Jesús era todavía niño o adolescente y María acompañaba a la escuela, a la casa del rabino o a la sinagoga, para que aprendiera a leer y a comprender las Escrituras como toda israelita piadosa. Qué sabroso imaginar a Jesús adolescente al lado de su madre, yendo a la sinagoga allá en Nazaret, en su pueblo natal. Bueno, llegado el momento de su vida pública, vuelve Jesús al lugar donde se había criado y vuelve a hacer la lectura, como seguramente ya lo había hecho cantidad de veces durante toda su vida. Y tal vez también su madre acudiría santamente orgullosa, como cualquier madre, a escuchar a su hijo, a hacer la lectura y la explicación del texto sagrado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido, comenzó a leer con voz clara y sonora.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Palabras solemnes del profeta Isaías, promesas de Yahvé a su pueblo, nos habla de la llegada de un Redentor, del Mesías, ungido por el Espíritu Santo y de su misión. La liberación de Israel. Podemos imaginar la profunda conmoción interior que experimentaba Jesús en su alma. Estas escrituras se referían a Él, por supuesto, y estaban para cumplirse en esos precisos momentos. Jesús se sentó, breves instantes de meditación personal. Sin duda, ponderaba muy bien la solemnidad y la trascendencia histórica del momento. Todo el mundo tenía los ojos fijos en Él, nos refiere el evangelista. Y enseguida comenzó a hablarles. Hoy se cumple la escritura que acabamos de oír. Nadie mejor que Él podía explicar estas profecías y nunca mejor que entonces se aplicaban al pie de la letra. Hoy se cumplen las promesas de Yahvé, pues también en el hoy de nuestra vida de cada día, a través de la iglesia y de los sacramentos, se cumplen esas promesas de salvación en los que los sacramentos y en la liturgia sagrada, la oración pública y oficial de la iglesia, en donde esa maravillosa historia pasada se hace eternamente presente, en cada misa, en cada confesión, en cada Eucaristía, en la celebración de la liturgia se actualiza. Nuestra redención no son simples recuerdos o evocaciones de nuestra memoria o de nuestra fantasía, sino acontecimientos que vuelven a vivirse, a realizarse en el tiempo como si estuviese sucediendo en el momento presente. Dios es eterno y para Él no hay tiempo ni distancia. Para Él existe solamente el hoy. Ojalá que nuestra fe y nuestro amor nos ayuden a alcanzar los frutos benditos de la redención que Cristo nos adquirió con su pasión y muerte y resurrección, y que se actualicen en los sacramentos. Si también aprovechar esas gracias, también hoy llega a nosotros la salvación de Jesucristo.